tardes, compatriota. Muchísimas gracias por acompañarme en la escoba punto social. Ni sorprendente ni sorpresivo el paquete informativo de la prensa canalla la semana pasada. Podría ser, digamos que un poco sorprendente leer a un magistrado de la Sala Cuarta como columnista de La Nación, después de las barbaridades que le hizo La Nación y lo que le dijo cuando empezaba como presidente de la Corte. Lo que pasa es que hay memorias que son flacas de un lado y del otro. Pero leer un comentario del magistrado Cruz Castro sobre el Ministerio Público, aparecido creo que el 28 de noviembre y el 2 de diciembre casualmente, para cerrar ese combo informativo que es el estilo de la prensa canalla llorentina, un editorial absurdo sobre rendición de cuentas en el Ministerio Público. Vamos a los temas. Dice el magistrado Cruz Castro, quien intentó declararse mi enemigo hace unos días en una inhibitoria, pero el presidente de la sala no se la aceptó. No sé por qué se resiente, porque mis críticas han sido a sus acciones en el cargo, jamás para ofenderlo o para irrespetarlo. No coincido con él en algunas cuestiones cuando fue presidente de la Corte y ahora tampoco coincido con él porque se queda corta en toda esa retahíla que publica en su columna en la prensa canalla acerca del Ministerio Público. Repite mucho de lo que dijo en algunas de sus intervenciones en Corte Plena cuando ejerció la presidencia magistral y se centra fundamentalmente en una idea que es la carrera judicial y la verticalidad y la autocracia del Ministerio Público, ya que allí desde 1998 que los dalaneses, los moras, los arroyos hicieron un mamarracho de reforma judicial, muy a la medida para cuando Dalanés iba a ser fiscal general, que era como un emperador romano con banderas que desfilaba en las, ¿cómo se llama?, en las manifestaciones públicas y se le cebó el sueño de ser magistrado de la Corte. Bueno, como se le cebaron algunos casos, como el de Ivania Mora o como los casos de los expresidentes, ya que ese fiscal dalanese nunca fue a un juicio, como sí lo hizo Fernando Cruz cuando fue fiscal general en los 80s. Iba a los juicios, detenía testigos, fue un señor fiscal general. Después, los fiscales generales entraron ya en la órbita de la burocracia y de la pereza, y entonces tampoco van a juicio, como no lo hacen los fiscales adjuntos, burócratas que podrían ser sustituidos por administradores de empresas o por ingenieros industriales y harían mejor el trabajo de ellos, porque saben un poquitillo de derecho y no saben nada de administración. Me refiero a los adjuntos. Vamos al punto. Dice el magistrado doctor Cruz Castro que hace 4 años fue presentada una ley de carrera fiscal a la Asamblea Legislativa y que ni el Parlamento ni la Corte se han interesado. Mea culpa, don Fernando. Esa Corte profunda mueve todos los hilos allá abajo y por supuesto está conectada con los arroyos, con los Benavides y con los partidos corruptos para que estas cosas no pasen. Una ley de carrera fiscal, eso es un Alka-Seltzer para un cáncer gástrico. Eso no arregla el desmadre que hay en el Ministerio Público.
Eso no arregla el daño pavoroso que causó Emily Navas y Pancho Campos cuando tenían el Ministerio Público como la plataforma de los negocios familiares. Lo buscaban a Pancho por ser el concubino de Emily para llevar los casos de los grandes fraudes. Mire que ni siquiera volvió a salir en la prensa y ya no lo buscan. Casualidades. Bueno, toda esa red de mediocridad y hasta de corrupción que dejó la Navas es el gran reto que tiene don Carlos Díaz. Don Carlos Díaz debe remover esos quistes o esos tumores que están haciendo metástasis en el Ministerio Público. Funcionarios vagabundos, mediocres, que no estudian, irresponsables en muchas fiscalías adjuntas donde aquello es el desastre total y volcaron el rótulo, como cuando el dueño del bar se emborracha, vuelca el rótulo de justicia pronta y cumplida, está volcado en muchas fiscalías adjuntas del país. Esas cifras que mencionan tanto el editorial de La Nación como la columna del magistrado Cruz, columnista de La Nación, ¡a carajo! No tocan los temas que realmente son el meollo de la crisis del Ministerio Público. ¿Y cuál es el fundamental de esos? Que la Corte Profunda, que controla la Corte Plena, 3 o 5 magistrados que son de la Corte Profunda, no tiene el menor interés en que el Ministerio Público funcione como debería hacerlo. El tema aquí es uno solo. La Corte es una incubadora que cebó al Ministerio Público desde 1975 con la reforma de 21 años después en el 96, que empieza a estar vigente en el 98 y tiene otro cuarto de siglo el año entrante en enero de tener la estructura dalanesiana, arroyana, moriana, y no me acuerdo quién más que redactó esa ley, que es un desastre, siempre fue un desastre. Bueno, el tema es que el Ministerio Público debe salir del Poder Judicial. Trabajamos un grupo de juristas en un proyecto para lograr la salida, autonomía e independencia del Ministerio Público. Coincidimos con Cruz Castro en que ha de reformarse la Carta Magna para que el Ministerio Público tenga raíz constitucional desde nuestra norma fundamental, pero fuera del Poder Judicial. El Poder Judicial es incompetente, doctor Cruz. El Poder Judicial es incompetente, incapaz de controlar y de hacer que el Ministerio Público funcione. Miren qué curioso, cambiar solo la forma de elegir fiscales. Eso, repito, es un Alka-Seltzer para un cáncer gástrico. La reforma debe ser estructural, con independencia, con rendición de cuentas del fiscal general ante la Asamblea Legislativa. ¿Qué es más importante? La Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la misma Procuraduría ahí con sus medias tintas, o el Ministerio Público. Pues el Ministerio Público es el que ejerce la acción penal pública, es el que representa a las víctimas de la criminalidad y no tiene rango constitucional, porque la vagabunda y corrupta Corte Profunda en medio siglo no le ha importado, como no le importa qué pase en el Ministerio Público. Por dicha hora está don Carlos Díaz, que tiene la fuerza, la voluntad
y sobre todo la decisión de poner orden en ese Ministerio Público, empezando por la Fiscalía General, donde no se hacía nada más que leer el cuento de las 7 Blancanieves y el personaje de ese cuento infantil. Pero bueno, salida del Ministerio Público de la Corte. Pero vean el chiste del editorial de la Nación. Ya está enseñando uñas y dientes al fiscal general. Le está pidiendo rendición de cuentas. ¡Qué cáscara, Armandos! ¡Qué cáscara, psicópatas de la Nación! Ustedes no se acuerdan el daño que causaron convirtiendo a Emily Navas en una vedette, en la dama de hierro, en la superfiscala generala. Hicieron aquel montón alboroto, aquella bola de humo y de espuma propagandística que le sacaban fotos con sus carteras caras, con sus zapatillas de taco 8, con sus vestidos importados, allanando curules, allanando casas curales, allanando lo que fuera, que no paró en nada. Ustedes son los charlatanes que estuvieron apoyando siempre a Emilia Navas y nunca le pidieron cuenta. Ahora, con unas semanas de nombrado don Carlos Díaz, le piden rendición de cuentas. Son unos cascarudos ustedes. ¿Rendición de cuentas de qué? ¿Del desastre que se encontró? No, señores, ya no tienen una zapa dentro de la Fiscalía General que les pase todos los chismes. Por eso están enseñando uñas y dientes. Y no sean tan charlatanes, diciendo que el gran problema aquí son los hurtos impunes. Qué mal que están con el equipo de periodismo de datos y de periodismo investigativo. No se han dado cuenta. ¿Dónde están los grandes problemas del Ministerio Público? En los homicidios impunes, en los robos impunes, en las violaciones impunes, en las estafas impunes. Los hurtos son ridículos, a la par de los fraudes bancarios, donde el Banco Nacional, como dijimos ayer, es el compinche de los defraudadores de la reforma y de los ciberdelincuentes, y la Nación habla de hurtos impunes. ¡Qué vergüenza de editorial! Por un lado, les enjachan al fiscal general y por otro salen con ese domingo 7 de los hurtos impunes. El Ministerio Público solo tiene un remedio, compatriota: estar fuera del Poder Judicial. Ya es hora de que el Ministerio Público sea un ente como la Contraloría, como la Defensoría de los Habitantes, con todas las capacidades y los recursos necesarios para defender a las víctimas del AMPA y de la mafia y para ejercer la acción penal pública en defensa y representación de la sociedad civil victimizada. No hay otro camino, don Fernando Cruz Castro.